Eran las 5 de la mañana cuando abrí los ojos aquel jueves de noviembre. Mi cuerpo ya conocía el ritual: levantarme antes del sol, preparar el café, sazonar el pavo que había dejado descongelando desde la víspera. Era el día de Acción de Gracias, el día en que nuestra familia se reunía para dar gracias. Al menos eso era lo que yo todavía creía. Me levanté despacio, sintiendo el frío del piso de cerámica bajo mis pies descalzos. La casa estaba en silencio. No ese silencio suave de la madrugada, cuando todos duermen y se siente la presencia de las personas respirando en los cuartos. Era un silencio diferente, vacío, como si las paredes supieran algo que yo todavía no sabía. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me puse mi bata azul, la misma que mi marido, Héctor, me regaló en nuestro último aniversario juntos, hace 5 años, y caminé hacia la cocina. El pavo estaba allí, enorme, esperándome. Compré el más grande que encontré. Va a sobrar, pensé en aquel momento. Pero que sobre es señal de abundancia. Encendí la luz de la cocina y miré la mesa. Fue entonces cuando lo vi. Un papel blanco, doblado por la mitad, sobre el lugar donde mi hijo, Rodrigo, siempre se sentaba. Sentí el estómago encogerse antes incluso de abrirlo. Mi mano tembló cuando tomé la nota. La letra era de Lucía, mi nuera. Aquella caligrafía perfecta, casi agresiva de tan correcta. Decidimos aprovechar un paquete de última hora a Cancún. Estaremos de vuelta el domingo. Disfruta tu día. Besos. Leí 1 vez, 2, 3. Las palabras no cambiaban, pero mi pecho parecía desmoronarse con cada lectura. Decidimos. No decidimos avisarte. No lo sentimos. Solo decidimos. Solté el papel y cayó al suelo, demasiado liviano para cargar tanto peso. Rodrigo. Mi único hijo. El niño que llevé en el vientre mientras trabajaba turnos dobles en el hospital. El niño que me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas. El hombre que juró, en el funeral de su padre, que nunca me dejaría sola. Caminé por el pasillo. Cada paso era un esfuerzo. Abrí la puerta de su habitación. La cama estaba hecha con perfección, como Lucía siempre la dejaba. Los cojines decorativos en su lugar, el cobertor sin una sola arruga, como si nadie hubiera dormido allí, o como si quisieran borrar cualquier rastro de que aún vivían en esa casa. Abrí el armario. Vacío. No completamente, pero lo suficiente. La ropa de viaje había desaparecido. Las maletas que solían estar en lo alto del closet ya no estaban. Lo planearon. Hicieron las maletas la noche anterior, probablemente después de que me fui a dormir. Salieron de madrugada, en silencio, como ladrones que huyen con algo robado, solo que lo que se llevaron no tenía precio. Volví a la cocina y me senté en el suelo, con la espalda contra el armario. El pavo seguía allí, en el fregadero, indiferente. La casa estaba helada. O quizá era yo la que ya no podía sentir calor. Tomé mi celular y pensé en llamar. ¿Pero a quién? ¿A Rodrigo? ¿Para suplicarle que volviera? ¿Para preguntarle por qué? Ya sabía por qué. Hacía meses que lo sentía. Las miradas de Lucía cuando yo tardaba demasiado en la sala. La forma en que suspiraba cuando le preguntaba si necesitaban ayuda con algo. El silencio de Rodrigo cuando ella hablaba así, como si él hubiera elegido un lado y no era el mío. «Mamá, dale su espacio», me dijo una vez cuando me quejé de que Lucía apenas me saludaba. Espacio. Yo di mi casa. Vendí el apartamento donde viví durante 30 años. El apartamento que Héctor y yo compramos cuando Rodrigo era un bebé, para mudarme con ellos, para ayudarlos con la entrada de este apartamento, para estar cerca de mi nieto, Mateo. Mateo, Dios mío, también se había ido. Por supuesto que sí, solo tenía 4 años, no eligió dejarme. Pero se fue igual. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. Silenciosas, calientes, amargas. No llamé, no envié mensajes. No supliqué. Me quedé allí, en el suelo de la cocina,
mientras el sol comenzaba a salir afuera y el mundo entero se preparaba para dar gracias. Yo ya no tenía nada que agradecer, o al menos eso creía. Pasé todo el día en ese suelo. No comí, no bebí agua, solo me quedé allí, mirando la nada, mientras las horas pasaban y la luz de la cocina cambiaba de color. A veces, la memoria es cruel. Te obliga a revivir exactamente lo que quieres olvidar. Y en ese silencio, los recuerdos comenzaron a llegar, uno tras otro, como olas que te ahogan despacio. Recordé el día en que Rodrigo me llamó hace 3 años. «Mamá, tengo algo que contarte». Su voz sonaba animada, casi nerviosa. Pensé que era una promoción en el trabajo. Tal vez un viaje. No esperaba lo que vino después. «Lucía está embarazada». Mi corazón explotó de alegría. Iba a ser abuela. Después de perder a Héctor, después de sentir que mi vida había terminado junto con la suya, esa noticia fue un milagro. Una razón para continuar. «Voy a ayudarlos en todo», le dije. «En todo lo que necesiten». Y ayudé. Cuando nació Mateo, yo estaba allí, en la sala de espera, con las manos sudando, rezando. Cuando Lucía tuvo complicaciones en el parto y tuvo que quedarse internada, fui yo quien cuidó al bebé las primeras noches. Rodrigo trabajaba hasta tarde. Alguien tenía que estar allí. Fui yo. Siempre fui yo. Pero lo que dolía, ahora, recordando todo, era darme cuenta de cuándo comenzaron a cambiar las cosas. Al principio, Lucía hasta agradecía. «Gracias, suegra», decía, con esa sonrisa pequeña, controlada. Nunca me llamó mamá, nunca me abrazó de verdad. Pero lo acepté. Cada persona demuestra el cariño a su manera, me convencía. Cuando Mateo cumplió 1 año, empezaron a hablar de comprar un apartamento más grande. El alquiler era pesado. Lucía quería un lugar más espacioso, con un área de servicio mejor, cerca de la escuela que ya había elegido para el futuro. Fue entonces cuando Rodrigo me pidió ayuda. «Mamá, sé que es mucho pedir, pero ¿podrías ayudarnos con la entrada?» La entrada del apartamento era cara, demasiado cara para que ellos la reunieran solos. Miré a mi hijo. Tenía los ojos de su padre, los mismos ojos que me miraban con amor cuando yo estaba cansada, cuando todo parecía imposible. ¿Cómo iba a decir que no? «Claro, hijo, buscaré la manera». La manera fue vender mi apartamento, el lugar donde Héctor murió, donde Rodrigo creció, donde cada rincón guardaba una historia, un olor, un recuerdo que aún no estaba lista para abandonar. Pero lo vendí, porque era por ellos, porque la familia va primero. Con el dinero de la venta, pagué la entrada del nuevo apartamento. Sobró un poco, que guardé para emergencias. «Gracias, mamá, no sé qué haríamos sin ti». Rodrigo me abrazó fuerte aquel día, y yo creí que todo valía la pena, pero Lucía no dijo gracias. Dijo: «Bueno, ahora tenemos que amueblar todo, va a ser un gasto enorme». No hubo abrazo, no hubo reconocimiento, solo la siguiente exigencia. Fue Rodrigo quien sugirió, unos meses después, que yo me mudara con ellos. «Así estás cerca de Mateo y nos ayudamos, ¿no? Tú no tienes que pagar alquiler, y nosotros, bueno, podrías ayudarnos con algunas cosas de la casa». Creí que era amor. Creí que era nostalgia. Creí que mi hijo no quería verme sola. Hoy, en ese suelo frío, lo entendía. Era conveniencia. Una niñera gratuita. Una empleada que no cobraba sueldo. Alguien que cocinaba, limpiaba, recogía a Mateo en la escuela, lavaba la ropa, organizaba la casa mientras ellos trabajaban y vivían sus vidas. Recordé aquella vez que sugerí cambiar el color de las cortinas de la sala. «Es nuestra casa, suegra. Nosotros decidimos la decoración. Nuestra casa». «No, tu casa también». «Nuestra». Recordé la vez que preparé lasaña, la favorita de Rodrigo desde niño. Lucía hizo una mueca. «A Mateo no le gusta la comida pesada. Ya te lo había dicho». Nunca me lo había dicho. Recordé el último cumpleaños de Rodrigo. Pasé toda la tarde haciendo su pastel favorito, de chocolate con fresas. Cuando llegó, Lucía ya había comprado uno de la pastelería. «Es que este es más sofisticado, ¿sabes?».
Mi pastel quedó intacto en la nevera hasta que se enmoheció. Pero lo peor, lo que realmente rompió algo dentro de mí, fue el día en que escuché la conversación. Era tarde en la noche. Había ido al baño y al pasar frente a su habitación, oí voces. No la aguanto más, Rodrigo. Tu mamá está siempre aquí. Siempre. No tenemos privacidad. Lucía, ella nos ayudó mucho. No seas injusta. ¿Injusta? Ella vive en nuestra casa, come nuestra comida, usa nuestra agua, está estorbando, molestando. Me quedé parada fuera de la puerta, con la mano en la pared para no caer. Mi hijo no respondió. No me defendió. Solo suspiró. Dale tiempo. Ya veremos qué hacemos. Volví a mi habitación en silencio. Me acosté en una cama que no era mía, en un cuarto que no era mío, en una casa que ayudé a pagar pero donde no pertenecía. Y fue esa noche cuando algo dentro de mí comenzó a morir. Pero fingí que no había escuchado. Fingí que todavía era bienvenida. Fingí que mi hijo me amaba como yo lo amaba, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Hasta aquel día de acción de gracias, hasta aquella nota en la mesa, hasta darme cuenta de que, para ellos, yo no era más que una carga, un estorbo, algo de lo que podían simplemente huir dejando un recado frío como despedida. Cuando el sol empezó a ponerse, finalmente me levanté del suelo. Me dolían las piernas, me dolía todo el cuerpo. Miré el pavo, inmóvil, frío, solo, igual que yo. Tomé mi celular. Pensé, una vez más, en llamar a Rodrigo. Pero, ¿qué iba a decirle? ¿Por qué me dejaste? Ya sabía la respuesta. Porque era más fácil. Porque Lucía quería. Porque, en el fondo, yo no era prioridad. Abrí la lista de contactos. Busqué el nombre de Rosalía, mi amiga de décadas. Ella siempre me llamaba, me invitaba a salir, y yo siempre rechazaba. Tengo que cuidar a Mateo, decía. La casa necesita limpieza. Siempre tenía una excusa. Porque tenía miedo de admitir que mi vida se había encogido tanto que cabía dentro de ese apartamento. Y ni siquiera allí era querida. Empecé a marcar. Mis dedos temblaban. Pero antes de presionar la última tecla, colgué. No iba a llamar a nadie. No iba a llorar en el hombro de nadie. No iba a convertirme en lástima. Guardé el celular en el bolsillo de la bata y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta. Me acosté en la cama. Y lloré hasta dormirme. Pero algo era diferente ahora. En medio del dolor, en el fondo de ese pozo oscuro, una chispa diminuta empezaba a brillar. No era esperanza todavía. Era rabia. Desperté al día siguiente con la sensación de haber envejecido 10 años en una sola noche. Mi cuerpo estaba pesado, como si cada célula cargara el peso de aquella humillación. Eran las 7 de la mañana del viernes. La casa seguía vacía, silenciosa. Pero ahora el silencio ya no me asustaba. Era casi un alivio. No tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que sonreír cuando nadie me devolvía la sonrisa. Fui a la cocina y por primera vez en 3 años viviendo allí hice café solo para mí. Una taza. Nada de preparar la jarra entera pensando en Rodrigo, en Lucía, en Mateo. Solo para mí. Me senté a la mesa y miré mi celular. 16 mensajes sin leer en el grupo familiar de Lucía. Fotos, videos, risas. Estaban en Cancún, en la playa. Mateo jugando en la arena. Rodrigo con un cóctel en la mano. Lucía con un bikini de diseñador, sonriendo a la cámara como si fuera la mujer más feliz del mundo. El pie de foto decía: familia feliz. Gracias Dios por estos momentos. Familia feliz. Yo no estaba en esa foto. Por lo tanto, yo no era familia. Cerré la aplicación antes de que las lágrimas regresaran. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era Rosalía. Dudé. Pensé en no contestar. Pero algo en mí, tal vez el cansancio, tal vez la soledad, me hizo atender. Bueno. Elena, por fin contestas. Mujer, llevo días tratando de localizarte.
¿Cómo estuvo tu día de Acción de Gracias? Cuéntame todo. La garganta se me cerró. No pude responder. Elena, ¿estás ahí? Aquí estoy, susurré. Hubo una pausa. Rosalía me conocía desde hacía 35 años. Sabía cuando algo andaba mal. ¿Qué pasó? Y entonces, por primera vez, conté. Conté todo. La nota, la casa vacía, las fotos en Cancún, los 3 años anulándome, reduciéndome, convirtiéndome en sombra. Rosalía no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que lo cambió todo. Elena, mi amor, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Ellos ya decidieron. Te dejaron sola, te faltaron al respeto, te usaron. Ahora te toca decidir a ti. ¿Qué vas a hacer? Me quedé en silencio. Nunca lo había pensado así. Siempre fui la que reaccionaba, la que aceptaba, la que se adaptaba. Nunca fui la que decidía. No sé, admití. Pues piénsalo, Elena, porque quedarte ahí esperando que te valoren es lo mismo que seguir muriendo en vida. Y tú no mereces eso. Cuando colgué, las palabras de Rosalía resonaban en mi cabeza. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor. Aquel apartamento no era mío. Aquella vida no era mía. Me había convertido en un mueble. Útil cuando convenía, ignorada el resto del tiempo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho. Entrar en la habitación de Rodrigo y Lucía y buscar respuestas. Sé que no debía. Sé que invadir la privacidad de alguien está mal. Pero en ese momento necesitaba entender. Necesitaba saber si aún quedaba algo de mi hijo, si aún existía amor, o si todo había sido solo conveniencia disfrazada de afecto. Abrí el cajón de la mesita de noche de Rodrigo. Documentos, bolígrafos, audífonos viejos, nada importante. Abrí el cajón de Lucía. Y fue entonces cuando lo vi. Un sobre, pequeño, blanco, con mi nombre escrito a mano. Para Elena. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Estaba cerrado, pero el pegamento ya estaba suelto, como si lo hubieran abierto y vuelto a cerrar varias veces. Lo abrí. Dentro había una carta. Y no era de Lucía. Era de mi hermana, Carmela. Carmela, que había muerto de cáncer 2 años atrás. Carmela, que fue mi mejor amiga, mi confidente, mi segunda madre. Las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de leer la primera línea. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal, algo que yo ya imaginaba. Cuando me diagnosticaron el cáncer, supe que no me quedaba mucho tiempo, y una de las cosas que más me dolió fue pensar en dejarte sola, sola con Rodrigo, a quien amo, pero que siempre fue débil, débil como nuestro padre. Bueno de corazón, pero incapaz de defender a quien ama cuando la vida exige coraje. Elena, tú siempre fuiste la fuerte, pero te enseñaron que ser fuerte era callar, aguantar, sacrificarte, y yo vi, en estos últimos años, cómo ibas desapareciendo. Por eso dejé algo para ti. No es mucho, pero es tuyo. Solamente tuyo. Hay un apartamento. Pequeño, en Playa del Carmen, frente al mar. Lo compré hace años, cuando todavía tenía salud, pensando en que te jubilaras allí algún día. Quería que fuéramos juntas, ¿recuerdas? Decíamos que envejeceríamos viendo el atardecer, tomando vino, riendo de nuestras arrugas. Pero Dios tenía otros planes. El apartamento es tuyo ahora. Está a tu nombre. También dejé un dinero. No es una fortuna, pero es suficiente para que empieces de nuevo. Para que vivas. Para que vuelvas a ser Elena, no la sombra de nadie. No tengas miedo, hermanita. Nunca es tarde para renacer. Te amo. Siempre. Carmela. La carta cayó de mis manos. Carmela me había dejado un apartamento. Y dinero. Ella lo sabía, siempre lo supo. Sabía que yo necesitaría una salida, pero la carta estaba aquí, en el cajón de Lucía. ¿Por qué Lucía tenía la carta de mi hermana? Tomé el sobre de nuevo y lo observé más de cerca. En el reverso había un sello notarial, con una fecha. La fecha era de hacía 6 meses. 6 meses.
La carta había sido enviada a esta dirección hace 6 meses, y yo nunca la recibí. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Lucía había escondido la carta de mí. Interceptó mi correspondencia, leyó mi carta, descubrió la herencia y la ocultó, porque si yo sabía que tenía un lugar a donde ir, me habría ido. Y ellos habrían perdido a la niñera gratuita, a la empleada, a la mujer conveniente. Mis manos comenzaron a temblar, no de miedo, de furia. Tomé mi celular y fotografié la carta. Cada línea, cada palabra. La guardé como prueba. Luego, con cuidado, devolví todo a su lugar. Cerré el cajón. Salí de la habitación, pero ya no era la misma mujer que había entrado. Fui a la sala y me senté en el sofá. Miré la foto en la pared. Rodrigo, Lucía, Mateo y yo, tomada en el cumpleaños de Mateo el año pasado. Sonreía en esa foto, pero mis ojos estaban vacíos. Tomé el teléfono y llamé al número que aparecía en la carta. El número de la abogada de Carmela, la doctora Patricia Montero. Respondió al tercer tono. Bueno, doctora Montero, mi nombre es Elena Ruiz. Soy hermana de Carmela Ruiz. Hubo una pausa. Señora Elena, por fin. Llevo meses intentando contactarla. Pensé que tal vez no quería reclamar la herencia. Yo nunca recibí la carta. Otra pausa, más larga. Entiendo. Bueno, señora, tenemos mucho de qué hablar. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Podría ir ahora. Perfecto. La espero. Colgué. Fui a mi habitación. Abrí el pequeño armario donde guardaba mi ropa, la poca que todavía era mía. Tomé una bolsa y empecé a separar documentos. Identificación, pasaporte, licencia de conducir, fotos antiguas. No iba a llevarlo todo ahora, pero llevaría lo esencial. Porque por primera vez en 3 años tenía un plan, y nadie iba a detenerme. La oficina de la doctora Patricia Montero estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo, pero bien cuidado. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de cada peldaño. No era cansancio físico, era el peso de una vida entera a punto de cambiar. La secretaria me recibió con una sonrisa amable y me llevó a una sala pequeña, con estantes llenos de libros y una mesa de madera oscura. La doctora era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño y ojos inteligentes detrás de sus gafas. Señora Elena, por favor, siéntese. Me senté. Mis manos estaban frías. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a revisar documentos. Su hermana, Carmela, fue una mujer muy previsora. Vino a mi oficina hace 3 años, poco después del diagnóstico. Me dijo, quiero dejarle algo a mi hermana, algo que nadie pueda tocar, algo que sea solo de ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Carmela dejó todo muy claro en el testamento. El apartamento en Playa del Carmen está escriturado a su nombre. También hay una cuenta bancaria con un monto de $150,000. $150,000. Mi hermana había guardado eso para mí. Y yo no lo sabía, porque alguien lo había escondido. ¿Por qué nunca recibí la notificación?, pregunté, intentando controlar la voz. La doctora frunció el ceño. Enviamos 3 cartas certificadas a la dirección que su hermana nos dio. Todas fueron recibidas. Alguien firmó el recibo. ¿Puedo ver las firmas? Giró la carpeta hacia mí y me mostró los comprobantes. Allí estaba, la firma. No era la mía, era la de Lucía. Ella había firmado, las 3 veces, y nunca me entregó nada. ¿Eso es un delito?, pregunté, con la voz temblorosa. Interceptar correspondencia ajena es un delito federal, señora, pero entiendo que la situación es delicada, son familiares. Familiares. La palabra me supo amarga en la boca. La doctora continuó. Todos los documentos están en orden. El apartamento es pequeño, pero está en muy buenas condiciones. Carmela lo mantuvo alquilado estos años. El dinero de los alquileres también fue depositado en la cuenta. Todo está disponible para usted. Apenas podía procesarlo. ¿Puedo verlo? ¿El apartamento? Claro. Tengo las llaves aquí. Puedo acompañarla ahora si lo desea. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana.
Rodrigo y Lucía volverían el domingo por la noche. Aún tenía tiempo. Sí, quiero verlo. El viaje a Playa del Carmen tomó 2 horas. La doctora conducía, hablando sobre Carmela, sobre cómo mi hermana había sido cuidadosa en cada detalle. Yo escuchaba en silencio, mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar. Cuando llegamos, mi corazón casi se detuvo. El apartamento estaba en un edificio pequeño, de solo 3 pisos, a pocos metros de la playa. La fachada estaba pintada de blanco y azul claro, con bugambillas moradas trepando por los muros. Subimos hasta el 2.º piso. La doctora abrió la puerta. «Bienvenida a casa, señora Elena». Entré. Lo primero que sentí fue el olor. Olor a mar, olor a limpieza, olor a nuevo comienzo. El apartamento era pequeño, pero perfecto. Una sala con balcón hacia el mar, una cocina compacta y funcional, un dormitorio con una cama matrimonial y un armario empotrado. Un baño sencillo, pero con todo lo necesario. Caminé hasta el balcón y abrí la puerta corrediza. El sonido de las olas llenó el espacio. El mar estaba allí, azul, inmenso, libre. Apoyé las manos en la barandilla y cerré los ojos. El viento salado tocó mi rostro, y por primera vez en años, respiré profundo, de verdad. Su hermana venía aquí todos los fines de semana antes de enfermarse, dijo la doctora, a mi lado. Decía que este era el lugar más feliz del mundo. Abrí los ojos y miré el horizonte. Tenía razón. Nos quedamos allí unos minutos, en silencio. Luego, la doctora me entregó un sobre. «Esto también es suyo». Carmela dejó una última carta. Me pidió que se la entregara personalmente cuando viniera por las llaves. Tomé el sobre con las manos temblorosas. El nombre de mi hermana estaba escrito a mano al frente. «La dejaré sola», dijo la doctora. «Estaré en la sala cuando quiera bajar». Salió y cerró la puerta. Me senté en el suelo del balcón, con el mar frente a mí y la carta en las manos. La abrí. «Mi Elenita, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino hasta aquí. Significa que algo te empujó a buscar, y probablemente ese algo dolió. Lo siento, hermanita. Siento no haber podido protegerte como quería. Siento no estar ahí para abrazarte cuando más me necesitas. Pero quiero que sepas algo. Tú no necesitas que nadie te salve. Nunca lo necesitaste. Siempre fuiste la más fuerte de las dos, desde niñas. ¿Recuerdas cuando papá nos gritaba y tú te ponías delante de mí? ¿Recuerdas cuando mamá se enfermó y tú, con apenas 17 años, trabajaste doble turno para pagar las medicinas? Siempre fuiste la que cuidaba, la que daba, la que se sacrificaba. Pero nadie te enseñó a recibir, Elena. Nadie te enseñó que también mereces ser cuidada, que también mereces descansar, que también mereces ser feliz. Este apartamento es mi forma de decirte, ya basta de vivir para los demás. Ya basta de apagarte para que otros brillen. Ya basta de cargar el mundo sobre tus hombros. Aquí, frente a este mar, quiero que encuentres tu paz. Quiero que cada mañana despiertes con el sol tocando tu rostro y el sonido de las olas recordándote que la vida sigue. Y que tu vida, Elena, tu vida todavía no ha terminado. Quiero que vuelvas a pintar. ¿Recuerdas cuánto te gustaba pintar? Antes de casarte, antes de Rodrigo, antes de toda la responsabilidad que cargaste sin que nadie te lo pidiera. Quiero que hagas amigas, que rías, que bailes, que te enamores si quieres, que vivas. Y si Rodrigo te busca, si llora, si dice que cambió, escucha tu corazón, pero también escucha tu cabeza. El amor de una madre no tiene límites, pero el respeto a una misma debe tenerlos. No aceptes migajas, Elena. No aceptes disculpas vacías. No regreses solo por culpa. Vuelve solo si él realmente cambió. Y si no, quédate aquí, conmigo, con el mar, contigo misma. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Tu hermana siempre, Carmela P.D. En el armario del dormitorio hay una caja. Ábrela cuando estés lista. Doblé la carta con cuidado y la guardé contra mi pecho. Lloré.
Lloré como no lloraba desde el funeral de Carmela, pero ahora no eran lágrimas de dolor, eran de gratitud, de amor, de libertad. Me levanté y fui al dormitorio. Abrí el armario. En una esquina había una caja de madera, pequeña, decorada con conchas del mar. La abrí. Dentro había pinturas, pinceles, lienzos en blanco y un pequeño cuaderno. Lo abrí. En la primera página, la letra de Carmela decía: «Pinta tu nueva vida, Elena. Píntala con todos los colores que guardaste por tanto tiempo». Me senté en la cama, con el cuaderno en el regazo, y sonreí. Sonreí de verdad, porque, por primera vez en años, tenía algo que pensé haber perdido para siempre. Tenía esperanza. Regresé al apartamento de Rodrigo y Lucía al final de la tarde, pero ya no era la misma mujer que había salido. Entré en silencio. Fui a mi cuarto. Miré alrededor. No había mucho allí. Algo de ropa, pocos libros, ninguna foto mía en las paredes, ningún signo de que ese espacio fuera mío, porque nunca lo fue. Tomé una vieja maleta del fondo del armario y comencé a empacar mis cosas. No todo, solo lo esencial. Lo demás lo recogería después. Guardé la carta de Carmela, las llaves del apartamento, los documentos. Estaba terminando cuando oí sonar el celular. Era Rodrigo. Dudé. Luego contesté. «Bueno, mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba extraña, casi culpable. «Bien. ¿Y ustedes?» «Ah, bien. Mira, mamá, quería decirte que, bueno, fue algo de último minuto, ¿sabes? Lucía vio una oferta y, bueno, pensamos que tal vez te vendría bien tener un poco de tiempo para ti. Tiempo para mí, como si me hubieran hecho un favor». «Entiendo», dije con voz tranquila. «¿No estás enojada?» Pensé en la respuesta. Pensé en gritar, en insultarlo, en decir todo lo que llevaba años atorado en mi garganta. Pero no. «No, Rodrigo, no estoy enojada», pareció aliviado. «Ah, qué bueno, mamá. Mira, volvemos el domingo por la noche. ¿Podrías tener algo de cena preparado? El vuelo llega tarde y...» «Rodrigo». «¿Sí? Cuando regreses, yo no voy a estar aquí». Silencio. «¿Cómo?» «Me voy. Voy a vivir en otro lugar». «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿A dónde vas a ir?» «A un lugar que es mío». «Mamá, no entiendo. ¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Estoy mejor que en mucho tiempo, hijo. Pero no puedes irte así. Tenemos que hablar». «Ya hablaremos cuando regreses. Disfruta el resto del viaje». Colgué antes de que pudiera responder. Miré la maleta lista, la habitación vacía, la vida que había sido mi prisión, y sentí, finalmente, que era libre. Siskis, amaba el sábado por la mañana, desperté con el sol entrando por la ventana de mi nuevo cuarto. Mi verdadero cuarto, en Playa del Carmen. Había salido la noche anterior, después de llamar a Rodrigo. Tomé un taxi, llevando solo una maleta y una mochila. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina. Me fui a cuidar de mi vida. Las llaves están en el cajón. Buena suerte con la suya. Nada de largas explicaciones, nada de drama. Solo la verdad, corta y directa. Me levanté de la cama y fui al balcón. El mar estaba tranquilo, brillando bajo la luz de la mañana. Había gente caminando por la playa, niños riendo, vendedores de coco ofreciendo bebidas frías. Vida. Había vida allí. Desayuné en la pequeña mesa del balcón. Pan fresco de la panadería de la esquina. Café recién hecho. Frutas. Nada sofisticado. Pero era mío, elegido por mí, para mí. Luego fui al armario y tomé la caja que Carmela había dejado. Las pinturas, los pinceles, los lienzos. Hacía 15 años que no pintaba. 15 años desde que Rodrigo nació, y decidí que ser madre era más importante que ser artista, que cuidar la casa era más importante que cuidar mis sueños, que vivir para los demás era más noble que vivir para mí. Coloqué un lienzo en blanco en el pequeño caballete que encontré en el armario. Abrí las pinturas. El olor me transportó a otra época, a la niña que fui,
a la Elena que aún creía que la vida tenía espacio para ella. Tomé un pincel. Lo mojé en pintura azul, azul como el mar, y comencé a pintar. No pensé, no planeé, solo dejé que mi mano se moviera. Pinté olas, pinté el horizonte, pinté libertad. Cuando terminé, horas después, miré el lienzo y vi algo que no esperaba. No era perfecto. La técnica estaba oxidada, las líneas temblaban. Pero era hermoso, era honesto, era mío. Sonreí, y me di cuenta de que estaba llorando otra vez, pero ahora las lágrimas eran suaves, casi dulces. Sam Barsenbo pasé el resto del sábado explorando el vecindario. Caminé por la playa. Hablé con los vendedores. Compré un sombrero de paja. Almorcé en un pequeño restaurante frente al mar, donde una señora mexicana llamada Guadalupe me sirvió el mejor ceviche que había comido en mi vida. ¿Es nueva por aquí?, me preguntó con una sonrisa cálida. Sí, acabo de mudarme. Ah, qué bueno. Va a ser feliz aquí. Este lugar tiene magia. Magia. Tal vez era verdad. De regreso al apartamento, me senté en el balcón con una copa de vino barato que compré en el mercado. Miré el atardecer teñir el cielo de naranja, rosa y violeta. Mi celular vibró. Era Rodrigo. Por 10ª vez ese día. No contesté. Aún no estaba lista, pero leí los mensajes que había enviado. Mamá, por favor, contesta. No entiendo qué pasó. ¿Hice algo mal? Lucía también está preocupada. Volvemos mañana. Podemos hablar. Lucía preocupada. Claro. Preocupada por perder a la empleada gratuita. No respondí. Solo apagué el celular y seguí mirando el sol desaparecer en el horizonte. El domingo por la noche, cuando supe que ya habían vuelto, finalmente llamé. Rodrigo contestó al primer tono. «Mamá, ¿dónde estás?» «Estoy bien, Rodrigo. No te preocupes». «¿Pero dónde? Vi tu nota. ¿Por qué te fuiste así?» Respiré hondo. Porque lo necesitaba. Porque no soporto seguir viviendo en esa casa como si fuera una carga. Mamá, tú no eres una carga. ¿Quién te dijo eso? Nadie tuvo que decirlo, Rodrigo. Lo sentí, todos los días, cada mirada de Lucía, cada silencio tuyo cuando ella me faltaba el respeto, cada vez que me volvía invisible dentro de esa casa. Silencio al otro lado. Yo no sabía que te sentías así. Sí lo sabías. Solo no quisiste verlo. Escuché un suspiro largo. Mamá, lo siento. De verdad, sé que Lucía a veces es difícil, pero ella no es mala, solo está estresada. Rodrigo, Lucía escondió mis cartas, las cartas de tu tía Carmela, cartas que me hablaban de una herencia. Silencio, largo, pesado. ¿Qué? Interceptó mi correspondencia, firmó los recibos y nunca me los entregó, porque sabía que, si me enteraba, me iría y perderían a su niñera gratuita. Mamá, eso no puede ser verdad. Lucía no haría... Tengo pruebas, Rodrigo. Tengo los comprobantes con su firma. Tengo la carta escondida en su cajón. Si quieres, puedo mostrártelo. Otro silencio. Más largo aún. No voy a volver a esa casa, continué. No voy a volver para que me traten como un estorbo. No voy a volver para ser invisible. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a vivir, Rodrigo. Por primera vez en años, voy a vivir. Escuché un sollozo al otro lado. Mamá, te necesito. Me tuviste toda la vida, hijo. Ahora te toca aprender a sostenerte solo. No, no digas eso. Por favor. Rodrigo, te amo. Siempre te amaré. Pero amar no es anularme. Amar no es aceptar faltas de respeto. Amar no es sacrificar mi dignidad para hacerte feliz. Mamá, cuando estés listo para tratarme como la madre que soy y no como la sirvienta que quisieron tener, sabrás dónde encontrarme. Pero hasta entonces, voy a cuidarme. Colgué. Mis manos temblaban. Mi corazón latía rápido, pero lo había hecho. Había puesto límites. Había dicho no. Y por primera vez no me sentí culpable. Ae Kunti. Los días siguientes fueron difíciles. Rodrigo llamó muchas veces. Mandó mensajes, algunos suplicando, otros con rabia. No puedo creer que nos abandones así. ¿Y Mateo?
¿Ya no te importa tu nieto? Lucía dice que estás inventando cosas, que nunca vio ninguna carta. Ese último mensaje me hizo reír. Una risa amarga, pero risa al fin. No respondí. Bloqueé el número por unos días. Necesitaba paz, silencio, reconstruirme sin el peso de la culpa constante. Comencé a crear una rutina. Me levantaba temprano, caminaba por la playa, pintaba, leía, hablaba con los vecinos. Guadalupe, del restaurante, me presentó a un grupo de mujeres que se reunía los martes por la tarde para bordar y conversar. Fui, y por primera vez en años hice amigas de verdad, mujeres que me preguntaban cómo estaba, que reían con mis bromas, que compartían sus propias historias de dolor, pérdida y renacimiento. Descubrí que no estaba sola, que había otras Helenas en el mundo, otras mujeres que se habían perdido cuidando a todos menos a sí mismas, y juntas estábamos aprendiendo a encontrarnos de nuevo. 3 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Helena, soy yo, Rodrigo. Su voz sonaba diferente, más débil, cansada. Hola, Rodrigo. Mamá, necesito contarte algo. Esperé. Lucía me pidió el divorcio. Mi corazón se apretó, no de alegría, no de satisfacción, de pena. Porque, aunque me había lastimado, seguía siendo la madre de mi nieto. Y mi hijo estaba sufriendo. Lo siento, hijo. Ella se llevó todo. La casa, el coche, la mitad de mis ahorros, y se va a mudar a otra ciudad, con Mateo. Cerré los ojos. Y yo me quedé sin nada, mamá. Sin casa, sin familia, sin ti. Rodrigo, tenías razón. Lucía encontró las cartas. Me mostró. Ella las había escondido, y yo nunca lo supe. Te juro que nunca lo supe. Respiré hondo. Te creo, hijo. Escuché un llanto contenido. Perdí mi trabajo también. La empresa cerró la sucursal, y ahora estoy viviendo en un apartamento pequeño, solo, sin saber qué hacer. Rodrigo, escúchame. Eres mi hijo, y te amo, pero esta vez no voy a salvarte. No, no te estoy pidiendo eso. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Perdón. Te estoy pidiendo perdón. Mis lágrimas comenzaron a caer. Por no defenderte, por dejarte sola, por no ver que te estaban lastimando, por ser cobarde. Rodrigo, sé que no merezco tu perdón, sé que fui un mal hijo, pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Me quedé en silencio largo rato. Acepto tu disculpa, Rodrigo, pero eso no significa que todo volverá a ser como antes. Lo sé. Vamos a reconstruir despacio, con respeto, con límites, si estás dispuesto. Estoy dispuesto, mamá, te lo prometo. Entonces lo intentaremos, pero a mi ritmo. Está bien, lo que tú digas. Cuando colgué, me senté en el balcón y miré el mar. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría plena, no era perdón completo, era solo paz. La conciencia de haber hecho lo correcto, de haberme elegido y de que, tal vez, aún había espacio para reconstruir puentes. Pero esta vez, sobre cimientos firmes. Esta vez, en tierra que fuera mía. Y un año después, despierto con el sonido de las olas, como cada día. Pero hoy es especial. Hoy es día de acción de gracias nuevamente. Me levanto despacio, sin prisa. Ya no tengo aquella urgencia de correr a la cocina, de preparar todo antes de que alguien despierte. Hoy, el día es mío, y de quien yo elija compartirlo. Me pongo una blusa ligera, blanca, y una falda floreada que compré en el mercado local. Recojo mi cabello, ahora más gris, pero que he aprendido a amar, en un moño suelto. Miro al espejo. La mujer que me mira no es la misma de hace un año. Sus ojos tienen luz. Sus hombros están relajados. Hay arrugas, sí, pero ahora parecen contar historias de vida, no de cansancio. Sonrío a mi reflejo. Buenos días, Helena. La mesa del balcón está servida, nada elaborado. Un mantel simple, platos de colores que compré en una feria artesanal. Flores del jardín de la vecina,
doña Socorro, que insistió en regalarme un ramo para que haya alegría en tu mesa. Preparé un pavo pequeño, solo lo suficiente, porque hoy no tengo que demostrar nada, no tengo que impresionar, no tengo que sacrificarme hasta el agotamiento. Lo preparé porque quise, porque me gusta, porque es una celebración. Guadalupe vendrá a almorzar. Y Rosalía, mi amiga de tantos años, que ahora me visita cada mes. Y 2 mujeres más del grupo de bordado. Y Rodrigo. Sí, Rodrigo. Viene a visitarme desde hace 6 meses. Al principio, una vez al mes. Ahora, cada 15 días. Conversamos, caminamos por la playa. Me cuenta sobre su nuevo trabajo, sobre cómo está reconstruyendo su vida, sobre la terapia que comenzó a tomar. No es perfecto. Aún hay heridas, aún hay dolor, pero hay esfuerzo, hay respeto, y eso he aprendido, ya es mucho. Mateo también viene hoy. Lucía permite que me visite en las vacaciones. Al principio se resistió, pero Rodrigo, por primera vez, fue firme, exigió, luchó, y mi nieto viene y corre a mis brazos, y me llama abuela, y me muestra dibujos, y me pregunta si puede pintar conmigo. Esas son las visitas que curan, despacio, capa por capa. A las 11 de la mañana suena el timbre. Abro la puerta. Es Rosalía, con un enorme pastel en las manos y una sonrisa aún más grande en el rostro. Mi Helenita, feliz día de Acción de Gracias, amiga. Me abraza fuerte. Un abrazo de verdad, de esos que dicen todo sin palabras. Después llegan Guadalupe, las mujeres del grupo, y por último, Rodrigo con Mateo. Mi nieto corre hacia mí. Abuela, mira lo que te traje. Me entrega un dibujo. Es una casa frente al mar, con una mujer sonriendo en el balcón, y un sol enorme, amarillo, brillante en el cielo. Esa eres tú, abuela, en tu casa feliz. Se me llenan los ojos de lágrimas. Es hermoso, mi amor. Gracias. Rodrigo se acerca. También está distinto, más delgado, más serio, pero hay algo en sus ojos, algo que no veía hacía años. Humildad. Hola, mamá. Hola, hijo. Duda un momento, luego me abraza. Un abrazo cuidadoso, casi pidiendo permiso. Lo devuelvo. No es como antes. Nunca lo será, pero es honesto. Y por ahora, eso basta. Nos sentamos todos en el balcón. La mesa está llena, de comida, de risas, de conversaciones cruzadas. Guadalupe cuenta historias divertidas del restaurante. Rosalía se queja del marido, pero con ese brillo en los ojos de quien ama a pesar de todo. Las mujeres del grupo muestran sus nuevos bordados. Mateo come puré de papas con las manos y se ríe sin parar. Y yo observo todo. Este es mi día de Acción de Gracias. No es perfecto, no es una propaganda de familia feliz, pero es real, es mío, es elegido. Rodrigo se acerca mientras los demás conversan. Mamá, ¿puedo decir algo? Claro. Mira el mar, luego me mira a mí. No te agradezco lo suficiente, por todo lo que hiciste, por todo lo que diste, por haberme criado sola después de que papá murió, por haberme amado incluso cuando no lo merecía. Rodrigo, déjame terminar, por favor. Guardo silencio. He pasado todo este año pensando sobre mí, sobre cómo te traté, sobre cómo permití que Lucía te tratara, y me di cuenta de algo terrible. Se detiene. Respira hondo. Te usé, mamá. Usé tu amor, tu dinero, tu tiempo, y pensé que era normal, porque siempre decías que sí. Siempre estabas ahí, y me acostumbré. Sus lágrimas comienzan a caer. Pero no tenías que estar siempre ahí. No tenías que decir siempre que sí. Tenías derecho a vivir, y yo te quité eso. Rodrigo, yo también tuve culpa. Lo permití, acepté. No, mamá, tú eras la madre. Yo era el hijo adulto. Yo debía cuidar de ti, no al revés. Le tomo la mano. Estás cuidando ahora, al reconocerlo, al cambiar, al estar aquí. Aprieta mi mano. Gracias por no haber renunciado a mí. Jamás renunciaría a ti, hijo. Solo renuncié a perderme por ti,
y eso hizo toda la diferencia. Nos quedamos allí, de la mano, mirando el mar. Cuando el sol empieza a ponerse, todos se reúnen en el balcón para verlo. Mateo está en mi regazo, Rosalía a mi lado, Rodrigo de pie, justo detrás. El cielo explota en colores. Naranja, rosa, dorado, violeta. ¡Qué hermoso!, suspira Guadalupe. Es como una pintura, dice una de las mujeres del grupo. Sonrío. Es mejor que una pintura, porque es real. Mateo se gira hacia mí. Abuela, ¿eres feliz aquí? Miro a mi alrededor, a las personas que elegí tener a mi lado, al mar que me sana cada día, a la vida que construí pedazo a pedazo con mis propias manos. Sí, mi amor, soy muy feliz. Entonces, yo también soy feliz. Beso la cabeza de mi nieto y lo abrazo fuerte. Más tarde, cuando todos se van y la casa vuelve al silencio, me quedo sola en el balcón. El mar está oscuro ahora. Solo el sonido de las olas permanece, constante, eterno. Tomo mi diario, un cuaderno que Carmela me dejó en la caja, aún en blanco hasta hace unos meses. Escribo: Querida Carmela, hoy fue día de acción de gracias, y por primera vez en años, realmente di gracias. Gracias por ti, por haberme amado lo suficiente como para darme una salida, por haber creído en mí cuando yo ya no creía. Gracias por este lugar, por estas olas, por este nuevo comienzo. Gracias por las heridas, porque me enseñaron a poner límites. Me enseñaron que el amor no es sacrificio ciego. Me enseñaron que yo también importo. Rodrigo está intentando, y yo estoy intentando perdonar. No olvidar, pero perdonar, porque guardar rencor es cargar piedras. Y ya he cargado demasiado peso en la vida. Hoy pinté mi 10º cuadro. Vendí 3 en el mercado artesanal. No es mucho dinero, pero es mío, hecho por mí, para mí. He hecho amigas verdaderas, mujeres que me ven, que me escuchan, que me respetan. Y descubrí algo increíble, hermana. Me gusta la Elena que soy cada mañana. Me gustan mis arrugas, mis canas, mi vida simple, pero verdadera. Tú me salvaste, Carmela. No solo con el apartamento, con tus palabras, con tu ejemplo. Me enseñaste que nunca es tarde para renacer. Y he renacido. A los 72 años he renacido. Te amo. Para siempre. Elena. Cierro el cuaderno. Miro al cielo estrellado y susurro: Gracias. No sé si es a Dios, a Carmela, a la vida, a mí misma, tal vez a todos. Porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, tengo certeza de algo. Merezco ser feliz. Y finalmente, lo soy. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.